Bendiciones, hermanos, Dios los bendiga. Esto es Radio El Camino es Jesús. Un bloque más, 30 de enero del 2026, para compartir con ustedes un blog. Seminario 1 de la guerra espiritual. Un tema poderoso para aquellos que son llamados a la guerra espiritual, donde el enemigo trabaja en las mentes, en el cuerpo. Pero hoy en el nombre de Jesús de Nazaret nos va a dar sabiduría, entendimiento en este seminario. Lo ponemos en sus manos en esta noche para aquellos que van a escuchar este mensaje, un seminario, para compartir con ustedes, los hermanos del otro lado, para que puedan compartir este mensaje que va a ser de bendición para muchos, ¿sí? Pero específicamente es la guerra espiritual. Contenido del primer seminario: el llamado a las armas, ¿sí? Asimismo, del soldado, el discípulo en el ejército de Jesucristo, su iglesia. El entrenamiento básico para la guerra espiritual. El comandante en jefe, el Señor de los ejércitos. Fuerzas espirituales del bien, los ángeles. El enemigo, fuerzas espirituales del mal, los demonios. El territorio del enemigo, estrategias del enemigo, el plan de Dios para la batalla. El llamado a las armas. Hay una gran batalla que está siendo librado en el ámbito espiritual. En una batalla personal interior entre la carne, posesiones y deseos. Gálatas capítulo 5, verso 24. Y el espíritu es una batalla contra el sistema de maldad que fundamenta al mundo. En una batalla contra los poderes sobrenaturales, los malignos. En este sentido, todo discípulo de Cristo, desde su conversión hasta el sonido de las trompetas, está enrolado en el ejército de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda de los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó como soldado. Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 4. Es decir, estás involucrado en esta guerra espiritual. La guerra invisible. ¿Por qué no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes? Efesios 6:12. Para entender esta guerra debemos entender que el hombre vive en dos mundos. El mundo natural se percibe por las
5 sentidos corporales y el espiritual que no podemos verlo con nuestros ojos, pero es tan real como el mundo natural. Lo percibimos con él. Discernimiento espiritual. Hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales. 1 de Corintios capítulo 15, verso 40. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locuras y no la puede entender, porque se han de discernir el espiritual. 1 de Corintios capítulo 2, verso 14. La guerra invisible en adicción a los reinos naturales de este mundo. Hay 2 reinos espirituales. El reino de Satanás, que Jesús lo reprenda, y el reino de Dios. Cada persona viva, es residente de uno de estos 2 reinos. El reino del enemigo está conformado por el enemigo, seres espirituales llamados demonios y todos los hombres que viven en pecado, en rebelión a la palabra de Dios. Estas juntan con el mundo y la carne, con las fuerzas espirituales del mal que obran en el mundo hoy. El reino de Dios consiste de Dios el Padre, Jesucristo, el Espíritu Santo y seres espirituales llamados ángeles y todos los hombres que viven en justa obediencia a la palabra de Dios, la iglesia. Estas son las fuerzas espirituales del bien. La guerra invisible o guerra espiritual. 1. En un conflicto que envuelve a todos los hombres y mujeres siervos de Dios. 2. No es un conflicto natural entre la sangre y la carne. Es un conflicto dentro y alrededor del hombre. No es visible por ser espiritual. Lucas capítulo 24, verso 39. 3. Es multidimensional. A. Social, entre el hombre y el mundo. Juan 15, verso 18 al 27. B. Personal, entre la carne y el espíritu. Gálatas 5, verso 16 al 26. C. Sobrenatural, entre el hombre espiritual y los poderes malignos. Efesios 6, verso 10 al 27. 4. No tiene campo neutral. No hay un campo neutral. 5. Ningún hijo de Dios está exento. Ninguna puede ver este conflicto. 6.
Los hijos de Dios lo disciernen porque son espirituales. 7. Lo reconoce o no. El discípulo está en medio y el objeto de este conflicto. ¿Cómo comenzó la guerra espiritual? En el cielo, Lucifer olvidó que era una criatura creada con belleza y sabiduría, que resplandecía por la gloria de Dios. Por lo que se rebeló contra Dios, queriendo tomar su lugar. Isaías 14, versos 12 al 17, y en Ezequiel 28, versos 12 al 19. A Lucifer, ahora que es el enemigo, en su rebelión, se le unió un gran de ángeles caídos y demonios. Dios los expulsó del cielo a la tierra y formaron su propio reino. En Apocalipsis 12, versos 7 al 9. Razones detrás de la guerra espiritual. En el cielo, Lucifer olvidó que era una criatura creada en belleza y sabiduría y resplandecía por la gloria de Dios. Esto lo hizo rebelar contra Dios, queriendo tomar su lugar. Isaías 14, versos 12 al 17, y en Ezequiel 28, versos 12 al 19. El enemigo, que ahora es Satanás, en su rebelión se le unió un gran grupo de ángeles caídos o demonios. Dios los expulsó del cielo a la tierra y formando su propio reino. En Apocalipsis 12, versos 7 al 9. El enemigo hizo pecar a Adán y a Eva. Génesis 3. Esto resultó en que todo el género humano heredera la naturaleza pecaminosa y realiza actos individuales de pecado conforme a la naturaleza. Romanos 5:12. También resulta en la guerra invisible entre el hombre y la fuerza del mal. Génesis capítulo 3, verso 15. Razones detrás de la guerra espiritual. A causa del pecado, el hombre fue separado de Dios y condenado a la muerte física y espiritual. Pero Dios amó tanto al hombre que ideó un plan especial para redimirlo del pecado. Juan 3, versos 16 al 17. Por la fe en la muerte y la resurrección de Jesucristo, el arrepentimiento y la conversión del pecado, el hombre es liberado de la esclavitud del enemigo para recibir salvación eterna con su muerte y resurrección. Jesús también derrotó al enemigo. 1 de Juan 3, verso 8. Pero si el enemigo está derrotado,
¿Por qué entonces la guerra continúa? Aunque Jesús derrotó al enemigo, estamos viviendo un territorio todavía ocupado por las fuerzas enemigas de resistencia, esperando el arrebatamiento de la iglesia. El enemigo trata de mantener cautivo al hombre en el pecado mediante métodos engañosos, incitándolo a la lujuria de la vida pecaminosa. Juan 10:10. Razones detrás de la guerra espiritual. El enemigo todavía quiere ser el gobernante supremo y para eso está librando una batalla intensa por el corazón, mente, alma y espíritu del hombre. Sus estrategias están dirigidas contra Dios, su plan y su pueblo. La batalla continuará hasta el gran conflicto final. El significado de la guerra espiritual. La guerra espiritual es el análisis, participación activa en el conflicto invisible entre la fuerza opuesta del bien y del mal, entre las estrategias del enemigo y las estrategias espirituales de la iglesia para vencer a las tinieblas. La guerra espiritual es más que un mero análisis de principios espirituales e incluye la participación activa a través de la aplicación de estas estrategias en la vida y del ministerio personal de la iglesia. Mantener a los creyentes ignorantes de sus engaños respecto a esta guerra espiritual es una estrategia efectiva del enemigo. Pablo dice que es importante conocer las estrategias del enemigo. Según de Corintios 2:11, debemos entender las bases bíblicas de la victoria sobre el enemigo y su ejército para desarrollar un combate inteligente. Un principio clave para el entendimiento de la guerra espiritual es reconocer que todas las batallas de la vida, sean físicas, espirituales, emocionales, mentales, financieras o con personalidades humanas, son solamente señales exteriores de una causa espiritual. Admisión en el ejército de Cristo. Primero, Dios tiene un plan para enrolar a sus soldados para la guerra espiritual. Este plan se centra en dos conceptos básicos: arrepentimiento de pecados y conversión hacia Dios, justificación. Fundamento imprescindible para la victoria de la iglesia sobre el enemigo. 2. Cuando el soldado de Jesús peca, cae bajo la esclavitud espiritual del poder del enemigo, atándole y neutralizándole en el poder que Cristo lo ha dado. Y nada
y nadie podrá librarle. Solo el poder de Jesucristo, mediante el arrepentimiento, conversión y recibir perdón de pecados, lo redime, rescatándole para él. Versículos Romanos 6, 16, 17 y 20, Gálatas 4, 7, Timoteo 3, 3, Segunda de Pedro 2 al 19, Hechos 3, 19, Salmo 142, verso 7, 3.3. El pecado es la única condición espiritual que convierte al soldado de Cristo, un cautivo del enemigo. El pecado es el propósito final del enemigo. En el soldado de Cristo, para ello, utiliza la mentira, el engaño, estrategia que desde Edén le sigue dando buenos resultados. Admisión en el ejército de Cristo. Punto 4. Pero el enemigo se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. ¿Para qué? Procura mi Señor esto, que será para pecado a Israel. Mas la orden del rey pudo más que Joab. Primero de Crónicas 21, verso 1 al 3 al 4. Éxodo 30, verso 11, 16, 38 y también 25 al 26. Y dijo Pedro a Ananías: ¿por qué llenó el enemigo su corazón para que mintiese al Espíritu Santo y sustrajese del precio de la heredad? Has mentido a los hombres, sino a Dios. Hechos 5, versos 3 y 4. Y cuando cenaban, como el enemigo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espada, por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros, sino destruyense el anatema de en medio de vosotros. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis ocultado el anatema de en medio de vosotros. Josué 7, 12 al 13. El comandante, jefe, Señor de los ejércitos, fuerzas espirituales del bien, que asisten al soldado de Cristo
en la guerra espiritual. Padre, Hijo y Espíritu Santo y los ángeles. La Biblia describe a estas fuerzas espirituales según su naturaleza, sus cualidades básicas, atributos y características. Dios es triuno. Deuteronomio 6:4. Omnipresente, fiel, sabio, eterno. Salmos 90, verso 1 al 2. Omnipresente. Segunda de Crónica 16:9. Proverbios 15:3. Fiel, bueno. Salmo 145:9. Sabio, infinito. Primera de Reyes 8:27. Espíritu, Juan 4:24. Omnipotente, Génesis 171. Mateo 19:26. Fiel, misericordioso, Éxodo 34, 6 al 7. Amor. Soberano, Efesios 1, Romanos 9. Omnisciente, Salmo 139, verso 4. Gracias. Salmo 145:8. Justo y recto. Deuteronomio 32:4. El comandante jefe, el Señor de los ejércitos. La palabra nos enseña acerca de las funciones de nuestro Dios según los nombres con los que se identifica. Dios el Padre, nuestro Dios, Jehová Dios. Jehová Rafa, el Señor que sana, Éxodo 15:26. Jehová Nisi, el Señor nuestra bandera, Éxodo 17:8 al 15. Jehová Shalom, el Señor nuestra paz, Jueces 6:24. Jehová Rafa, el Señor mi pastor, Salmo 23:1. Jehová Siquenu, el Señor nuestro, justicia, Jeremías 23:6. Jehová Jireh, el Señor que provee, Génesis 22:14. Jehová Shammán, el Señor está allí, Ezequiel 48:35. Jehová Sabaoth, el Señor de los ejércitos, Elohim, Dios, donde quiera está el poder de Dios, Padre. Hechos 17:28, Juan 1:12 al 13. Adonai, Señor o amo, Éxodo 23:17, Isaías 10:16-33. El Shaddai, Dios suficiente para las necesidades de su pueblo. Éxodo 6:3. Elohim, el Dios eterno, Génesis 21:33. Elohim, el Dios de dioses, Génesis 14:18 al 22.
el comandante en jefe, Señor de los ejércitos. La palabra nos enseña acerca de las funciones de nuestro Dios según el nombre con lo que se identifica. Dios, el Hijo Jesucristo, combina la naturaleza humana y la divina. Función específica de Jesús: redimir al hombre de pecado, según de Pedro 2:19, Romanos 8:21, Gálatas 5:1. Da autoridad y poder sobre sus seguidores, sobre el enemigo, Lucas 9:1. Destruir las obras del enemigo, 1 de Juan 3:8. La palabra nos enseña acerca de las funciones de nuestro Dios. Los hombres son los que se identifican. Dios, Espíritu Santo, la naturaleza, tienen una mente. Tiene una mente. Romanos 8:27. Escudriña la mente humana. 1 de Corintios 2:10. Tiene la voluntad. 1 de Corintios 12:11. Hechos 16, 6 al 7 y el 10. Habla. Hechos 8:29. Ama. Romanos 15:30. Intercede. Romanos 8:26. Hay mucho más seminario. No me quiero extender para ya poderlo subir al canal de radio El Camino es Jesús. Tenemos mucho más este seminario, porque son 3 seminarios, para que puedas anotar, para que puedas ver, buscar con tu Biblia, porque son 3 seminarios. Es mucho seminario. Vamos a hacer un alto para que podamos seguir la próxima transmisión para compartir el seminario de la guerra espiritual. ¿Sí? Ahí estamos recién en el bloque 18 recién. Y faltan más bloques todavía. Así que bueno, vamos a seguir en el próximo video para que puedas compartir, para que puedas entender el propósito de la guerra espiritual, de que Dios nos habla a través de su palabra, a través del Espíritu Santo en este canal, para que sea de bendición para tu vida, para tu ministerio, compartir y ser de bendición para tu vida. Le vamos a dar gracias al Señor. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra, por tu lectura, para discernir las estrategias del enemigo. Te pido, Padre Santo, para aquellas personas que están escuchando, que sean abiertos los entendimientos, que el velo se caiga, que se arrepiente de corazón y te busque tu rostro, tu verdad. Gracias, Padre Santo, por tu palabra. Te pido, Señor, que tu palabra llegue ahí, en ese hogar, en esa familia, Padre Santo, que toda artimaña del enemigo sean desatada ahora en el nombre poderoso de Jesús, que traiga sanidad a su vida, Padre Santo, que sea de bendición, Padre Santo, que la familia se amen ahora en el nombre de Jesús, que toda enfermedad se vaya de sus cuerpos ahora en el poderoso nombre de Jesús. Gracias te damos, Espíritu Santo. Llene los corazones, Espíritu Santo, y fuego consume ahora. Espíritu Santo, fuego sopla ahora. Sopla aliento de vida. Lo que estaba duro de corazón, Señor, pondrás un corazón de carne. Pondrás entendimiento, Padre Santo. Oramos, Padre Santo, por las necesidades, Padre Santo, en el nombre de Jesús.
que tengan algún problema, que no hayas perdonado. Rompo cadenas de maldición, atándole muy fuerte ahora en el nombre de Jesús de Nazaret. Lo entregamos a Cristo Jesús. Nos entregamos de cuerpo y alma y espíritu, para que el Espíritu Santo de Dios obre en tu vida, en mi vida. Para que el Espíritu Santo de Dios toque tu vida, tu familia, tu casa. En el nombre de Jesús, limpiando las mentes, ungido con aceite fresco. Ahora, en el nombre de Jesús de Nazaret, toca los corazones, Padre Santo. Aquellos hijos que no hayan perdonado a sus padres, Señor, rompe toda estructura del enemigo. Atamos al hombre fuerte ahora en los lugares celestiales. Lo atamos con cadenas espirituales, con grillas espirituales, y expulsamos fuera al abismo, ahí donde pertenece. En el nombre de Jesús, Cristo está. Él es real y vivo por los siglos de los siglos. Amén. Amados hermanos, gracias por estar ahí. Comparte, denle me gusta, que seguiremos compartiendo para que este canal siga creciendo cada día y sea de bendición para tu vida. Que Dios te bendiga. Esto es Radio El Camino es Jesús.